Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, mi nombre es Ricardo y pues si es la primera vez que estás en este canal, no representamos a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, estudiamos el texto hebreo de la Torá y pues bueno, como siempre digo, al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Siempre repito esto, hermanos, ya lo saben los que conocen el canal. Bueno, para las personas que a lo mejor es la primera vez que están viendo este proyecto. Bueno, mis hermanos, en esta ocasión vamos a tocar el controversial y famoso tema de Isaías 53. Los que ya conocen el canal saben que ya tenemos unos videos que, de hecho, yo diría muy buenos, porque en uno de ellos hay dos judíos nacidos en Israel que, bueno, hacen un análisis sobre Isaías 53, argumentando que sí aplica a Yeshua. Y pues bueno, yo también hago algunos aportes. La gloria sea siempre para el Creador, hermanos, porque me gusta ver judíos que, bueno, que han entendido que Yeshua es el Mesías y hemos hecho ya algunos videos. En esta ocasión vamos a volver a tocar el tema y bueno, tal vez voy a mostrarles algunos argumentos. Va a ser de hecho algo muy sencillo de entender. Yo no sé por qué a veces la gente hace tantas maromas con algunos textos con tal de justificar que no aplica a un Mesías, pero van a ver y van a tener una herramienta más para defender su fe. Van a ver que de hecho sí hay un siervo distinto a Israel entre el capítulo 42 y el capítulo 55, 54 de Isaías. Obviamente incluido el famoso Isaías 53, ¿no? También en esta ocasión vamos a ver un video que a lo mejor ya han visto de un judío que de hecho es muy interesante porque él argumenta y dice algo que es verdad. Esta idea de que Isaías 53 habla sobre un Mesías no es un invento cristiano. Hay algunos judíos que son deshonestos y que, perdón que lo diga así de directo, hermanos, pero es como que ocultan esa información o simplemente la omiten o no la quieren decir o no la conocen, a lo mejor, en el mejor de los casos, pero no lo creo. Y bueno, dicen que esta idea de un salvador en Isaías 53, bueno, que la inventaron los cristianos o que es un invento grecorromano y cosas así, pero no, vamos a ver cómo un judío incluso, él mismo argumenta que los antiguos rabinos sí creían que Isaías 53 hablaba del Mesías. Fue hasta mucho después, incluso ya en lo que es el judaísmo tardío, ¿no? Donde se empezó a decir que probablemente, ¿no? Que es Israel, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, vamos a hacer esta reacción, vamos a leer la escritura un poco, mis hermanos, vamos a ver también cómo de hecho no tiene lógica que sea Israel en Isaías 53, no tiene sentido literario, ni gramatical, ni teológico en el contexto de Isaías 53. No, no, en verdad que no hay manera. Y van a ver por qué digo esto, porque de hecho, con la misma Torah vamos a comprobar cómo no tiene sentido que Isaías 53 hable de Israel, con la misma Torah. Así es que bueno, dicho esto, hermanos, voy a leer algunos de sus mensajes. ¿Me confirman si se escucha? A lo mejor estoy aquí, hable y hable y no se escucha nada. ¿Me confirman, mis amados hermanos? Dice aquí, hola, Hanna, bienvenida, saludos, bendiciones, bendiciones, Hanna, bendiciones. Dice aquí, Herbie, Jerry, así le digo de broma. Herbie, ¿cómo estás, hermano? Herbie Bolívar, saludos, saludos, hermano querido. Manda saludos a los demás. Dice que habla Fabián. Hola, mi hermano Fabián, bendiciones igualmente para usted, que se escucha muy bien. Muchas gracias, Hanna, muchas gracias. Y pues bueno, aquí dice aquí Isahar de León. Saludos, mi amigo. Me alegro mucho de verte transmitiendo de nuevo. Qué bueno, mi querido hermano, que estén aquí acompañando. Y pues es eso, hermanos. Vamos a ver de una manera muy sencilla cómo Isaías 53 no puede aplicar a Israel, no tiene lógica alguna, hermanos, porque yo me he dado cuenta que lastimosamente, o sea, es que tengo que ser honesto, no lo digo aquí por ofender a nadie, ya saben, aquí siempre se respeta a los cristianos, son nuestros hermanos,
pero muchos, no sé si la mayoría, pero muchos más de los que me gustaría, no conocen realmente el Antiguo Testamento, no conocen la Torá, no conocen el Tanaj. ¿Qué pasa con esto? Bueno, de repente llegan a un canal judío o llegan a algún tipo de página judía y ven argumentos que ellos utilizan para decir que Jesús no es el Mesías, y al no conocer el Tanaj, pues sí pueden caer en engaño fácilmente. Porque, por ejemplo, alguien les puede decir, oye, te engañaron, Isaías 53 habla de Israel. Isaías 53 es el siervo, mira, y los llevan algunos textos entre Isaías 42 y 53, donde efectivamente a Israel se le llama el siervo. Sí, es verdad. Al mismo Israel se le llama el siervo entre Isaías 42 y 53, efectivamente. Pero lo que no te dicen muchos es que también hay otro siervo. Son dos siervos los que aparecen entre Isaías 42 e Isaías 53. Vemos dos siervos, uno es Israel y el otro una figura salvadora, redentora. Más allá de que alguien quiera creer o no que ese aplica a Yeshua, a Jesús, bueno, eso es aparte. Pero de que sí habla sobre una figura redentora, eso sí es verdad, hermanos. Entonces, dicho esto, quiero reaccionar a un video para también que quede constancia, porque hay algunas personas que bueno, a veces como que quieren escuchar de la voz de un judío las cosas. Y bueno, vamos a ver cómo un judío acepta que efectivamente en la antigüedad, Isaías 53 hablaba sobre el Mesías para muchos rabinos en la antigüedad. Supongo que ya conocen el canal, no es algo muy, como un canal que no se conozca, sí se conoce. Y vamos aquí a compartir pantalla. Ahí está, este canal que se llama Judeohistoria, que por cierto, muy amable el señor, un judío que a mí me cae muy bien, porque ya saben, en este canal siempre atacamos los argumentos de las personas. Y hay algunos judíos que no hacen eso, que te atacan a ti como persona, que se burlan, como el señor Breslev, ¿no? El de Punto Breslev siempre viene comentando con burlas, risitas, usa un lenguaje muy vulgar. Sin embargo, este judío no, a pesar de que él no cree que Jesús es el Mesías, es una persona muy amable, él está en su rollo, muy objetivo, y por supuesto tiene muchísimo más conocimiento que gente como Punto Breslev, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos cuenta este judío, y después voy a seguir leyendo algunos comentarios. Sirve que van comentando ahí, vayan dejando sus saludos, sus comentarios, hermanos. Ya saben que siempre tratamos de leerles a todos. Y pues vamos a ver qué nos comenta este señor. Escuchen, mis hermanos. Isaías 50, el capítulo de la discordia. Durante siglos, el capítulo 53 del libro de Isaías ha sido la base de la disputa y de la controversia entre el judaísmo y el cristianismo. Incluso en la actualidad, este tema sigue siendo el foco de uno de los debates más candentes y apasionados entre judíos y cristianos. Para el cristianismo, el capítulo 53 del libro de Isaías habla sin ningún tipo de duda del Mesías sufriente, del siervo de Dios, que es rechazado por el pueblo de Israel y además carga con sus pecados. El cristianismo interpreta que ese Mesías, obviamente, es Jesús de Nazaret. En cambio, el judaísmo interpreta que el siervo sufriente de Isaías 53 es en realidad el pueblo de Israel, que a lo largo de la historia ha sido perseguido, ha sufrido exilios y ha sido condenado a vagar por el mundo por causa de sus propias transgresiones. Como vemos, la controversia está servida. El Mesías o el pueblo de Israel. ¿Quién es el famoso siervo sufriente de Isaías 53? Hasta aquí, bueno, alguien puede decir, eso no es ningún secreto, todo mundo sabemos, ¿no? Que hay una discordia entre la gente que creemos en Yeshua y el judaísmo que dice que es el pueblo de Israel. Pero vamos a ver, después viene lo interesante. Y fíjense, hago esta pausa para que quede evidencia de la diferencia entre un judío educado, un judío que genuinamente es historiador y que, bueno, genuinamente él cree que es verdad lo que él sigue. Y señores como este que está aquí diciendo que soy católico y cosas, eso es difamar, eso es
De hecho, transgredir la Torá. O sea, difamar y decir cosas que no son verdad es transgredir la Torá. Y por eso no tienen muchos de ellos conocimiento, porque su misma arrogancia, su ego, su misma soberbia no los deja ver. Así de sencillo. Porque recordemos, hermanos, en la Escritura dice que solo un remanente sería salvo, solo un remanente. Vamos a decir, hermanos, vamos a decir que Yeshua no es el Mesías. Ok, vamos a decir eso. ¿Qué le asegura a gente como Breslev que es parte de ese remanente que sería salvado? Vamos a decir que sí, apenas va a venir el Mesías. Bueno, el Tanaj dice que solo, y lo dice Sofonías, solo el remanente pobre y humilde serían aquellos que serían salvados. No lo digo yo, lo dice el Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿qué le hace pensar a esta gente que ellos son parte de ese remanente porque no son humildes y porque simulan una prepotencia? El remanente que aparece en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ese remanente que sería limpiado de Jacob, ese remanente que volvería con un corazón verdadero, o sea, tiene que ser gente humilde, no burlona, no sarcástica, no grosera. Así es que bueno, igual si quiere mando el link, ya que acabe mi exposición, y con mucho gusto charlamos. Así es que bueno, sigamos escuchando, hermanos. Por cierto, he visto muchos vídeos por aquí que hablan de este capítulo como el capítulo prohibido, que los judíos no leemos o que ha sido quitado de la Biblia hebrea. Aquí lo tengo. Está en mi Tanaj, está en mi Biblia hebrea y está perfectamente en su sitio entre el capítulo 52 y el capítulo 54. No ha ido a ningún lugar. Y de hecho, todos los exégetas judíos clásicos, cuando interpretan el Tanaj, interpretan también Isaías 53. Es decir, no está prohibido. Algunos piensan que los rabinos nos ocultan deliberadamente el contenido de este capítulo, porque si lo leyéramos, nos daríamos automáticamente cuenta de que Jesús es el Mesías y nos veríamos en la obligación de convertirnos al cristianismo. No es así. Hagamos un poco de orden. El tema que trae Isaías en su capítulo 53 es un tema que comienza... Repito, y lo dejo claro, él tiene otras conjeturas de las cosas y lo respeto. Repito, porque el Señor nunca habla mal ni nada, ¿no? Entonces, digo, no en todo lo que él está diciendo estoy de acuerdo, solamente quiero que quede testimonio de lo que va a decir más adelante, ¿no? Pero mis respetos para el Señor de Judeo Historia. En realidad al final del capítulo anterior, en el capítulo 52, concretamente en el versículo 13 del capítulo 52 del libro de Isaías. Y dice así: He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y se elevará muy alto. ¿A quién se refiere Isaías? ¿De quién se trata? ¿Quién es ese famoso siervo? Para poder responder a esta pregunta tenemos primero que entender el contexto del texto. El capítulo 53 del libro de Isaías es en realidad parte de lo que hoy en día se conoce como el Deutero-Isaías o segundo libro de Isaías. Este Deutero-Isaías comprende los capítulos que hay entre el capítulo 40 y el capítulo 55. Es decir, el capítulo 53 está dentro del Deutero-Isaías. Hoy en día los estudiosos dan por hecho de que los capítulos que hay entre el 40 y el 55 no fueron escritos por el propio Isaías, sino que su autor sería un profeta anónimo que vivió varios siglos más tarde. Isaías, el auténtico, predicó en Jerusalén, capital del reino de Judá, a mediados del siglo 8 a.C. El trasfondo histórico de Isaías se sitúa en una época en la que el imperio asirio era la potencia más importante de la región y Jerusalén corría el peligro de caer en manos de su ejército. En cambio, el contexto del Deutero-Isaías, el segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55, se sitúa un siglo y medio después, es decir, durante el periodo del exilio en Babilonia o quizás durante los inicios del periodo que marca el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel después del exilio en Babilonia. ¿Cómo sabemos esto? Porque el propio texto nos lo dice. Si leemos en el capítulo 45, vamos a ver que el propio contexto está claramente marcado en el texto. Así dice el Eterno a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha ha sostenido para someter naciones delante de él y aflojar los lomos de reyes y abrir las puertas ante él, y para que ellas no se cerraran. El texto menciona claramente a Ciro, rey de Persia, conquistador de Babilonia. Ciro
es el rey que le permite al pueblo de Israel retornar a Jerusalén y reconstruir el templo destruido. Es decir, es un texto escrito claramente durante el exilio en Babilonia o durante los inicios del retorno a la tierra de Israel a mediados del siglo VI a.C. Un siglo y medio después de la vida del auténtico Isaías que vivió durante el periodo asirio. ¿Quién es, entonces, este profeta anónimo incorporado al libro de Isaías? No lo sabemos, y por eso lo llamamos Deutero Isaías o Segundo Isaías. Lo que sí sabemos es que este profeta anónimo vivió durante el exilio en Babilonia y además presenció el retorno de los judíos a su tierra. Sabemos que profetiza el retorno de los judíos a la tierra de Israel y su renacimiento como nación. Y cuando se refiere a los judíos, utiliza el término siervo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 41 de Isaías, versículo 8, que dice: pero tú, Israel, tú, Jacob, siervo mío, a quien he escogido de la simiente de Abraham. Exacto, entonces uno lee esos textos y automáticamente dicen, ya ves, está hablando ahí, le está llamando a Jacob siervo, no hay otra, así de sencillo. El siervo que aparece en Isaías 53 obviamente va a ser Israel porque es llamado siervo. Se acabó el debate, ¿o no? Siervo mío. Aquí está utilizando el término siervo claramente, sin ningún tipo de duda. Esto no hay que interpretarlo, lo dice claramente el texto. El término siervo en este versículo se refiere al pueblo de Israel. Sin embargo, no está para nada claro que siempre que Isaías o el Deutero Isaías utilizan el término siervo, se estén refiriendo a la misma cosa. Miren, él objetivamente lo está diciendo. No está claro y ahorita van a ver por qué. Esto se complica principalmente a partir del capítulo 42, que es el capítulo que da inicio a una serie de textos poéticos conocidos como los Cánticos del Siervo. He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre él. Isaías, capítulo 42. Estos cánticos son un conjunto de textos extraídos del libro de Isaías que hablan de la figura de un siervo. El siervo es una figura profética que tiene también una especie de cualidad redentora, que sufre, pero al mismo tiempo redime, salva. La lógica debería ser bastante sencilla. Si, como vimos recién, en el versículo 8 del capítulo 41 del libro de Isaías, Isaías se refiere al siervo como al pueblo de Israel, cada vez que luego hable del siervo, está hablando de lo mismo, es decir, del pueblo de Israel, ¿no? No es tan sencillo. De hecho, unos capítulos antes, en el capítulo 20, versículo 3, el propio Isaías utiliza exactamente el mismo término, el término siervo, para referirse a sí mismo. Y dijo el Eterno: del mismo modo que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo por 3 años como señal y ejemplo para Egipto, así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos, y con las nalgas al descubierto, para vergüenza de Egipto. Vemos como al principio el texto utiliza el término siervo para referirse a Isaías. Así dijo el Eterno, como anduvo mi siervo Isaías. Es decir, aquí, en este caso, el término siervo no hace referencia al colectivo nacional llamado pueblo de Israel, sino que hace referencia a una persona, en este caso, el propio profeta. Además, la prueba irrefutable de que no es tan sencillo descubrir la identidad del siervo la podemos encontrar en la actual controversia judeocristiana. Judíos y cristianos no se ponen de acuerdo en su interpretación sobre quién es el siervo de Dios. Los cristianos dicen que es el Mesías y los judíos dicen que es el pueblo de Israel. Para complicar aún más la cosa, si analizamos algunas interpretaciones judías antiguas, descubriremos algo increíble. Ahí está, atención a lo que va a decir, porque de hecho esto contradice a otros judíos mentirosos, y yo sé que muchos de ustedes lo han oído, que dicen, no, Isaías 53, los cristianos son los que lo interpretan como un Mesías, pero eso no es cierto, eso es una idea cristiana. Bueno, esos judíos son mentirosos, hermanos. De hecho, la Biblia en Sofonías, en Jeremías, en Isaías y en todos los profetas, siempre se habla de que Dios mismo con su espada iba a destruir a los que son mentirosos y malvados de Israel. Y que solo un remanente pobre, humilde, serían los que serían salvados por Adonai. Lo dice el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. No se lo inventó Pablo, ni se lo inventó Santiago, ni Jesús, Yeshua. No. Lo dicen los profetas.
Entonces, yo no tengo temor de llamar o describir a alguien por lo que es. No, no son burlas, es que son mentirosos. Por ejemplo, este señor sabe que yo no soy católico. Mis respetos para la gente católica, ¿no? Yo no sigo esa religión, para mí es antibíblica y creo que es demasiado obvio de que no soy católico. Entonces, o es muy ignorante, ¿no? Que también es una opción, o simple y sencillamente miente, difaman. No les importa quebrantar la Torah. No les importa, a ellos les importa ganar su argumento, quedar bien con sus rabinos, lamerles la kipa a sus rabinos, porque, no, o no sé si las botas, se dice aquí en México, cuando alguien le lame las botas al jefe, quieren quedar bien con sus rabinos, aunque queden mal con Adonai, aunque queden mal frente al creador del universo. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega también la idolatría rabínica? Y a mí me gusta dejar esto claro porque muchos hermanos no tienen la oportunidad de expresarse o no se les da o no, digamos que están confundidos y varias personitas, hermanos lindos, me han dicho, hermano, yo la verdad me estaban haciendo dudar, pero como no conozco, pues, y lo veo judío a la gente, pero cuando ven otros argumentos, entonces se cuestionan las cosas. Porque hay que ser honestos, por ejemplo, señor Breslep, hay que ser honestos y decir, mira, hay dos posturas. Está la postura donde es el pueblo de Israel, respetable si alguien quiere creer eso, pero también está la otra postura o postura de antiguos rabinos, y no pocos, y no tontos, antiguos rabinos muy reconocidos, incluso gente de hace muchos siglos, que llegaban a la conclusión de que Isaías 53 habla del Mesías. Entonces, ¿por qué no exponer las dos posibilidades y dejar que la gente genuinamente decida? Pero es deshonesto decir mentiras, decir difamaciones, y eso aplica para quien sea, hermano, también dentro del cristianismo, dentro de raíces hebreas, dentro de donde sea. Hay gente que es muy respondona, majaderos, condenan, mienten, no tienen temor de Adonai, no tienen temor de Dios, nada más se disfraza la gente, se ponen un disfraz, mis hermanos, pero lo que importa es, como dice Yeshua, tu boca habla de lo que abunda en tu corazón. Sin embargo, hay otros judíos como este señor que estamos viendo, que bueno, no lo conozco a profundidad, pero se me hace muy respetuoso, se me hace que conoce sobre los temas históricos y por eso se le trata incluso con honor, aunque no crea en Yeshua. Para mí es alguien que merece mi respeto, pero el respeto se gana. Yeshua dijo, amen incluso a sus enemigos, o sea, no los maldigan, pero eso no quiere decir que tiene mi respeto. Eso es otra cosa. Y yo soy nadie, hermano, yo solo soy un estudiante silvestre que vive en el campo. No, eh, pero simplemente uso mi libertad de expresión y trato de ayudar en lo que se pueda, ¿no? A los hermanos que menos saben de estos temas. Em, claro, mi hermano Samuel, bendiciones, un gusto verte por acá. Voy a leer 2, 3 mensajitos y seguimos escuchando. Y después vamos a leer Isaías 42, unas cosas muy interesantes, y también Isaías 53, y vamos a hacer unas conclusiones lógicas muy sencillas, hermanos. Y bueno, no lo tenía planeado, pero vamos a ver la exégesis que hace Punto Breslep. Vamos a ver un poquito de lo que yo ya hice en mi canal, su exégesis sobre Isaías 53. Y ya ustedes decidirán. Claro, mi hermano, sí, entiendo. Mi hermano dice, no caigas en el juego de él, las creencias no se debaten. Lo que no entiendo es a qué le importa lo que los demás creen. Así es, hermano, me anda siguiendo por todos los canales, ya lo vi. Este, dice, Judeo Historia es un canal muy objetivo y respetuoso. Así es, la verdad que ese señor se me hace muy agradable, honestamente. Este, no conozco su nombre, pero casi no lo he visto, pero cuando lo he visto, sí he visto algunos videos y se me hace alguien muy amable. Marcia, bendiciones, shalom. Dice Herbie, ese señor tiene rasgo obsesivo. Sí, sí, tipo acosador, ¿no? Sí, claro. Ojo que yo defiendo la libertad de expresión, ¿no? Yo por eso ni lo censuro, ni quito sus mensajes. Cada quien será responsable de lo que diga, porque aparte uno puede quitar el mensaje de internet, pero no del registro celestial, ¿no? Entonces a Dios no se le va una. Todo quedó ya en la nube, pero en la nube celestial. Eh, gracias, hermano Herbie, por el comentario. Bendiciones, dice Alfonso. Y pues bueno, voy a seguir poniendo play y vamos a ver qué nos cuenta este señor.
Por ejemplo, la traducción al arameo de Jonathan Ben Uziel, un escriba, intérprete, traductor de textos antiguos, que vivió en la tierra de Israel en el siglo I, mismo contexto histórico en el que vivió Jesús de Nazaret, traduce el término siervo de Dios al arameo por Mesías. Es decir, para Jonathan Ben Uziel del siglo I, hace 2000 años, Judío, ¿eh? Un judío, no un cristiano, no un testigo de Jehová. No digo porque aquí vienen y dicen cualquier cosa. No, no, no. Judíos. Judíos, eso decían de Isaías 53. Así es que sigamos escuchando. el término siervo de Dios hacía referencia al Mesías de Israel. Abdi Meshija, mi siervo el Mesías. Así dice el Targum, escrito hace 2000 años en la tierra de Israel. Es decir, había judíos hace 2000 años que creían que el término siervo hacía referencia al Mesías y no al pueblo de Israel. Otra prueba de ello es el Nuevo Testamento, que fue escrito también en el siglo I por autores judíos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, atención a lo que está diciendo, porque fíjense, mis hermanos, él mismo está diciendo, es que son textos judíos, es que cualquier historiador sabe que son textos hebreos para ser más específicos, porque no sabemos de qué tribu eran los que lo escribieron. Pero no se dejen engañar, hermanos, cuando vean a gente diciendo que no, es que lo hizo el Concilio de Roma, le metieron mano. No, 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 no. Ningún historiador serio se toma en serio esas declaraciones. Vamos a volver a escucharlo. ¿no? Otra prueba de ello hacía referencia al Mesías y no al pueblo de Israel. Otra prueba de ello es el Nuevo Testamento, que fue escrito también en el siglo I por autores judíos. Por ejemplo, Clarísimo. en el Nuevo Testamento, libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 30 en adelante, leemos cómo Felipe, que es uno de los discípulos de Jesús, está de viaje y en su viaje se encuentra con un eunuco etíope. El eunuco etíope está leyendo textos del Tanaj y en su encuentro con Felipe empiezan a debatir, empiezan a hablar sobre los textos que está leyendo el etíope. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entender si nadie me enseña? En ese momento le rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abrió su boca. Por ser pobre no le hicieron justicia. Nadie podrá hablar de su descendencia, pues fue arrancado de la tierra de los vivos. Esto es un pasaje de Isaías 53. El eunuco le preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de otro? Es decir, la controversia no es nueva. Ya en el siglo I existía el debate sobre a quién hace referencia el siervo sufriente de Isaías 53. La gente se hacía esta pregunta. Y como vimos claramente, el Targum, la traducción al arameo de Jonathan Ben Uziel, traduce mi siervo como el Mesías. Es decir, Jonathan Ben Uziel interpreta que mi siervo es el Mesías. Itzhak Abravanel, un rabino muy importante que vivió en la España del siglo XV, también se hace esta pregunta. Él es un exégeta rabínico que interpreta también todo el Tanaj, y al llegar a Isaías 52 y Isaías 53, se hace eco de esta controversia y escribe lo siguiente. Lo primero que debemos averiguar es a quién le fue dicha esta profecía, porque los sabios cristianos la aplicaron a aquel hombre que fue colgado en Jerusalén al final de la época del Segundo Templo, que según ellos era el Hijo de Dios encarnado en el vientre de una virgen. E incluso Jonathan Ben Uziel lo traduce como Mesías. Y esta es también la idea de varios sabios judíos, como se ve en muchas de sus interpretaciones. Itzhak Abravanel reconoce que hay una disputa. Él acepta y escribe que hay muchos sabios judíos que en la antigüedad... Y ojo que también le dijo sabios a los escritores del Nuevo Testamento, ¿eh? Porque serían como jajamim, hermanos, sáquense esa idea de la cabeza de que el Nuevo Testamento es un invento griego y todas esas cosas. No, eran sabios. Lo que ellos escribían es pura interpretación midrashica del Antiguo Testamento y extraordinaria, hermanos. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cómo incluso este judío del siglo XV, si no me equivoco, le llamó sabios a los sabios cristianos, claro, porque para ellos cristiano no era lo que hoy se entiende como cristiano en Occidente. Obviamente ellos entendían que eran hebreos, solo que seguían a Yeshua, ¿no? Y está registrado en el Nuevo Testamento. Levitas, sacerdotes, incluso como Nicodemo,
no solo sacerdotes, incluso gente muy importante, gente pobre, gente del vulgo, pero todos hebreos y judíos, también gentiles, por supuesto que sí, pero sus seguidores eran hebreos, hermanos. No todos, porque la Biblia dice que un remanente, ¿no? Siempre lo recalco porque hay que metérnoslo bien en la cabeza, hermanos. Hay gente que no sé de dónde sacas esas ideas de que todo Israel y que todos los judíos absolutamente son el pueblo elegido de Dios. No, la Biblia dice que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, y el tal es mentiroso. Nosotros debemos de tomar por mentirosos a los que niegan a Yeshua, Nuevo Testamento. O sea, muchos a lo mejor no mienten deliberadamente, pero su doctrina es de mentira. Y otros sí que mienten deliberadamente, pero por deporte, ¿no? Entonces, bueno, eso, mis hermanos, sigamos escuchando. Al igual que los sabios cristianos en su época, interpretaban que el siervo de Dios hacía referencia al Mesías. Es decir, la controversia sobre la identidad del siervo, hoy en día podríamos decir que es una controversia judeocristiana. Pero en realidad, si analizamos las fuentes de forma un poco más profunda, vamos a darnos cuenta de que también fue en su época una disputa entre judíos y judíos. La controversia sobre la identidad del siervo es una controversia presente en la literatura rabínica. No es solamente hoy en día una disputa entre judíos y cristianos, sino que es una disputa histórica, interna, dentro del propio judaísmo. El propio judaísmo se hace esta pregunta: ¿a quién hace referencia el deutero Isaías con el término siervo de Dios? Atención a eso, porque si fuera algo tan fácil de ver y como muchos dicen, ya ves, es Israel, se acabó el debate. No, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay textos muy interesantes que vamos a leer a continuación. ¿Al pueblo de Israel o al Mesías? Y hay muchos sabios que interpretan que es el Mesías, así como hay muchos otros sabios que interpretan que es el pueblo de Israel. Uno de los primeros rabinos en la historia del pueblo judío en interpretar que el siervo de Dios es el pueblo de Israel y no el Mesías fue Rashi, famoso exégeta medieval que se dedicó a interpretar toda la Torá, todo el Tanaj y también toda la literatura rabínica de la Mishnah y el Talmud. Y a partir de ahí, muchos otros siguieron con su propuesta. El Baal HaMetzudot, el rabino Altshuler, escribe en sus interpretaciones que el siervo es el pueblo de Israel y justifica el hecho de que está en singular porque en otros muchos lugares del Tanaj se utiliza el singular para hablar del colectivo nacional llamado pueblo de Israel. Es decir, el siervo de Dios es una persona, el pueblo de Israel. El Ramban, Nachmanides, también considera que el siervo de Dios hace referencia al pueblo de Israel, pero reconoce que hay otros que lo interpretan como el Mesías. Shmuel David Luzzatto, otro gran intérprete. O sea, esos rabinos eran honestos. O sea, aunque no creían en Yeshua, en el sentido de, bueno, hay unos que lo interpretan así y hay otros que lo interpretan de la otra manera. Y me parece correcto eso, dejar los dos puntos de vista y cada quien pues puede tomar una decisión. De los textos judíos, interpreta también rotunda y tajantemente que el siervo es el pueblo de Israel. Ibn Ezra también reconoce que se refiere al pueblo de Israel, aunque no descarta la posibilidad de que también pueda referirse al Mesías. Es decir, la idea de que... Para los que no conocen Ibn Ezra, me parece que se llama Abraham Ibn Ezra, es uno de los pilares muy reconocidos dentro del judaísmo, ¿no? Entonces no son cualquier rabino los que están diciendo esto, rabinos de la antigüedad. Hago esta pausa para leer esto, dice, es Ariel Kanievski, es muy respetuoso con Jesús, nada que ver con el resto. Qué bueno, así se llama entonces el señor, Ariel Kanievski. No, pues sí, muy educado el señor, claro que sí. Isaías 53 habla del Mesías, no es una idea extraña dentro del judaísmo, es una idea que está presente en la literatura rabínica a lo largo de toda la historia, porque el judaísmo acepta sin ningún problema que existen varias maneras de interpretar un mismo texto. Bueno, el judaísmo claro que sí, pero hay algunos judíos que sabemos que no, es justo mi punto, eso es lo que es deshonesto. No lo digo por él, ¿verdad? Ni por nadie específico, pero sabemos que eso pasa. Resumiendo, el siervo de Dios puede ser el pueblo de Israel, un pueblo que sufre y que está en el exilio por causa de sus propios pecados y que debe... Aunque eso no tiene mucho sentido, porque fíjense, aquí es donde empiezan algunas contradicciones. Si es Israel que está sufriendo por sus propios pecados, entonces está mintiendo Isaías 53 cuando dice, y no había mentira en su boca y que no tenía pecado. No era inocente.
Entonces, como que eso empieza a contradecirse, ¿no? Porque si se supone que es Israel que está por sus propios pecados expiando, aparte no dice que se expía a sí mismo, sino que expía a otro, pero bueno, vamos a decir que es un Israel expiando a otros israelitas, o qué sé yo, empiezan aquí los malabares. Por ejemplo, Rashi dice que es Israel es el siervo sufriente y que expía a las naciones, pero no que se supone que nadie puede expiar los pecados de otro, y es donde empiezan los malabares. ¿Se entiende el punto? Pero bueno, sigamos escuchando. Padecer ese castigo hasta ser perdonado y finalmente volver a la gloria. O puede ser el Mesías, que será castigado y rechazado y cargará con la culpa de los pecados de todo el pueblo de Israel. Miren, pero ¿por qué se interpreta diferente? Dice que puede ser el Mesías que carga la culpa de Israel, pero si es Israel, entonces también tiene que cargar la culpa de alguien, no su propia culpa, porque dice que el siervo justifica a muchos y que a Yahvé o Yahweh, saben, respeto sus pronunciaciones, o Jehová, o al Creador, le place someterlo a aflicción. Ahorita vamos a leer, ¿no? Todo ese tema, porque aquí empiezan las contradicciones. A ver, es simplemente pura lógica literaria, hermanos. Ni siquiera es que yo aquí soy el gran exégeta, ni mucho menos. Hermanos, es que simplemente gramaticalmente es imposible. Estamos viendo que es un siervo que expía a otras personas, no que se expía a sí mismo. Y luego se supone que se expía a sí mismo de sus pecados, pero ¿cómo si se supone que no miente, que es un siervo justo? ¿Se entiende? Y el cordero, o sea, el escritor de Isaías 53 dice que el cordero era llevado al matadero. Y el cordero tenía que ser un cordero perfecto, sin quebrarle huesos ni nada. Un cordero perfecto, inocente. El sacrificio del cordero es un corderito inocente. ¿Se entiende? La sangre de ese cordero inocente, la sangre que se pone en el dintel, bueno, es lo que hace que los israelitas no sean llevados por el ángel de la muerte. Es un cordero inocente. Es muy interesante, ¿no? Isaías 53 estaba diciendo como cordero lo llevan al matadero, como un corderito, no hace nada, un cordero, no dice que como un toro, ¿verdad? O como un macho cabrío, no, como un cordero al matadero, un corderito no hace nada, es inocente. ¿Se entiende el punto? Entonces, para mí son contradicciones que no podemos nada más ignorar. Em, Vamos a seguir escuchando, ya leo comentarios y vamos a hacer lectura, mis hermanos. Finalmente, el Mesías será coronado y, por supuesto, triunfará. Ambas interpretaciones existen en la literatura judía clásica. Si bien es cierto que la idea de Rashi, que postula que el siervo de Dios es el pueblo de Israel y no el Mesías, es hoy en día la idea más extendida y también, por supuesto, la más aceptada. Pero cuidado, porque la controversia en torno a Isaías 53 no es si se refiere o no a Jesús. La controversia consiste en si el siervo de Dios, el siervo sufriente, se refiere o no al Mesías. Es decir, si esas profecías del Deutero Isaías se pueden o no aplicar a la figura del Mesías. Y que Isaías 53 hable del Mesías no significa automáticamente que hable de Jesús. Claro, en eso estamos de acuerdo, porque sería una falacia argumentativa. Decir que porque habla de un Mesías automáticamente habla de Jesús. Ese sería otro debate. El debate sería si habla de Yeshua. Ese es otro debate. Pero lo que sí podemos ver es que sí había rabinos que decían que habla de un Mesías. El Nuevo Testamento entiende que Yeshua es ese Mesías o ese Salvador, para empezar, porque ya saben, los que no sepan, la palabra, o no la palabra, sino el concepto Mesías es un concepto tardío judaico. Ya vamos a sacar unos videos sobre eso. Sino que en la Biblia aparece como el Joter, la vara, el Jotem, el anillo de sellar, el Moshel, el gobernador, el salvador, el renuevo, el rey. Esos son los títulos que se utilizan para esta figura salvadora, no Hamashiach. Atención a eso, ¿no? Pero bueno, no vamos a profundizar en eso. Pero claro que sí, yo estoy de acuerdo con él en que aquí el debate es si habla o no del Mesías. Obviamente, para los que creemos en Yeshua, bueno, nosotros defendemos que sí calza perfectamente con la figura de Yeshua. Así es que, bueno, voy a quitar aquí la pantalla para presentarles, presentarles otra cosa, mis hermanos.
Vamos aquí. Ténganme paciencia que todavía no soy muy diestro con estas aplicaciones y todo eso. Ténganme tantita paciencia, mis hermanos. Y ahorita leo algunos de sus comentarios, claro que sí. Compartir. Perfecto. Perfecto, lo tenemos aquí. Pero bueno, antes de dar lectura, me gustaría saber si se ha comprendido, mis hermanos, qué piensan, qué opinan de lo que acabamos de ver. Voy a leer algunos comentarios y seguimos adelante con el estudio. Saludos al chat, dice la hermana Estela. Bendiciones, hermanita. Bendiciones. Gracias. Si quieren dejar su like, eso ayuda al algoritmo. Se les agradece mucho. Y bueno, dice aquí. Gracias, hermana. Gracias. Sí. Dice que saludos desde Tucson. Bendiciones, hermana. Bendiciones. Un abrazo. Luz Ramírez. Dice aquí Gerson Fontecha, exacto, gramaticalmente decir que es Israel es erróneo solo por la interpretación del texto. Sí, completamente, no tiene ningún sentido. Y ahorita lo vamos a ver, mis hermanos. Dice Steven Arik Barel, hace una comparación entre el Mesías e Israel, donde dice que es Am Israel, que tiene un velo para que los gentiles sean salvos. El Eterno hizo eso para salvar al mundo por medio de Israel. Bueno, sí, no, tengo unos estudios muy interesantes sobre Romanos 10 y 11, y es que, hermanos, lo vuelvo a decir, métanse esto en la cabeza. La Biblia siempre habló de un remanente. El contexto de Pablo cuando dice todo Israel será salvo, no se refiere a todos los israelitas. Él está citando Isaías, si no me equivoco, 65 y otros textos más, y vemos que el contexto es el remanente. El remanente, hermanos. De eso tenerlo claro, ¿no? Porque muchos soportan cualquier cosa que les diga cualquier judío porque dicen, no, pues es el pueblo de Dios, no nos vaya a caer un rayo. No, hermanos, honor a quien honor merece y respeto a quien respeto merece. Como saben, a este judío lo estamos incluso eso, ¿no? Describiéndolo como lo que es una persona educada, ¿no? El señor Ariel, ¿no? Me parece que se llama. Y que aunque no cree en el Mesías, pues trata de ser objetivo, aunque él va a tener un sesgo, ¿verdad? Todos tenemos un sesgo. Dice que le cae bien a Ariel. Qué bueno, mi hermana Noah. Sí, muy agradable el señor. Pues bueno, ahora voy a compartirles pantalla, mis hermanos. Van a ver pantalla. Disculpen, no es la mejor presentación, pero bueno, aquí se me hace fácil apuntar las cosas y ponerlas en este blog de notas. Fíjense, Isaías 42, hermanos, este texto que muchas personas dicen que, bueno, habla de Israel. Vamos a empezar a leer, vamos a leer desde el 1. Y ojo, que yo ya revisé el hebreo y uno pueden ir a interlineales o hoy en día con la tecnología pueden incluso encontrar traducciones muy buenas. Digo esto para que no vaya a decir alguien, lo que pasa es que tu traducción está mal. No, esto dice, básicamente, más o menos, lo que vamos a leer es lo que dice el texto hebreo. Isaías 42 y desde el 1 leo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi existencia tiene contentamiento, o mi alma. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, no va a andar ahí gritando ni nada. Es muy interesante porque si se fijan, Yeshua era incluso muy astuto, de repente había veces que no decía ciertas cosas y hasta que se fue acercando su muerte es cuando se fue poniendo poco a poco más intensas, ¿no? Sus debates con los fariseos, ¿no? Pero él hablaba la verdad y traía justicia, justificación por medio de la verdad. Pero bueno, no vamos a decir que habla de Yeshua para ser objetivos. Simplemente aquí es un siervo y dice, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperan su Torá. Qué interesante, ¿no? Porque no dice mi Torá, sino su Torá, ¿no? Porque recordemos, Yeshua no abolió la Torá, por supuesto que no, pero también le dio un sentido, si me preguntan a mí, en algunas cosas todavía más elevado, ¿no? Como cuando dice la escritura, no asesinarás, no matarás. Y Yeshua dice, bueno, yo les digo, el que guarde rencor
en su corazón contra su hermano, ya lo asesinó en su corazón. ¿Se entiende? Es esa nueva Torah, o sea, él eleva más los mandamientos, si me preguntan a mí, así lo veo yo. Dice, así dice Yahvé, creador de los cielos y el que los despliega y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y al espíritu a los que por ella andan. Yo, Adonai, te he llamado en justicia, atención, y te sostendré de la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Aquí debe de llamarnos la atención. A ver, a ver, a ver, a ver. Si es el pueblo, o sea, pura lógica literaria, hermanos. Si es el pueblo, ¿por qué dice que lo va a poner por pacto al pueblo? No puede ser. Gramaticalmente no tiene sentido. Está hablando de un siervo en el cual dice que pone su espíritu, ¿no? El espíritu del creador y que las costas esperan su Torá. Es un lenguaje muy poético. Y dice, así dice el creador, el que despliega los cielos, el que extiende la tierra. Yo te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Entonces aquí empiezan los textos a ponerse un poco interesantes. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Está hablando de algo espiritual, ¿no? No nada más, digamos que una cárcel física, ¿verdad? No va a venir un abogado físico. Está hablando de algo espiritual. No está hablando también de ciegos literales. Bueno, que ojo, también Yeshua le abrió los ojos a varios ciegos literalmente, pero más que nada espiritualmente. Y dice, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando de algo espiritual, hermanos. Yo, Adonai, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Por eso dice el apóstol Pablo, dicho sea de paso, cosas que el hombre nunca oyó y que nunca imaginó son las que trajo Yeshua. Dice, yo anuncio cosas nuevas, está anunciando cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré saber. Y dice, canten a Yahvé un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Atención porque me llama la atención este texto, porque en Apocalipsis vemos esto, vemos por ejemplo, no vamos a profundizar en eso, pero como ya leímos lo del canto, no está de más agregar esto. Dice Apocalipsis 14, 1 al 5. Después miré y aquí el Cordero estaba sobre pie en el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, y oí la voz de el cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Qué interesante que Isaías dice, canten un cántico nuevo, ¿no? Y el contexto, si me preguntan a mí, es mesiánico. Está hablando de uno en el versículo 6, dice, te pondré por pacto al pueblo. Y ojo, mis hermanos, aquí está el análisis gramatical del versículo 6. Por ejemplo, este texto que dice, yo te he llamado a justicia y te tomaré por mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Aquí está el desglose, mis hermanos. Te he llamado, segunda persona singular masculina. Te sostendré por la mano de nuevo, segunda persona masculina singular. Te guardaré, primera persona singular a segunda persona. Después, te pondré o te daré. Y ya, li berit am, por pacto del pueblo. Li berit am, por pacto del pueblo. Atención, porque vemos la separación de sujetos. El sujeto que habla es Adonai, Yahvé. El sujeto receptor, segunda persona, es el siervo individual, no el pueblo. Y el sujeto beneficiario es el pueblo o los gentiles. Si el siervo fuera el pueblo, no tendría sentido decir que él es puesto por pacto del pueblo mismo. Sería tautológico. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces, por pacto o como pacto es un complemento, con un complemento que es el pueblo. Indica que el siervo es la encarnación o mediación del pacto hacia el pueblo, mis hermanos. ¿Se entiende el punto? Entonces, aquí estamos viendo en Isaías 42
que hay un siervo que es puesto por pacto al pueblo. Y por eso en Isaías 53 vemos eso, mis hermanos. Dice el 5, Isaías 53 desde el 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones. Vieron que el judío dijo que a lo mejor es Israel expiándose a sí mismo. No tiene sentido gramatical, porque aquí alguien es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo que por su llaga fuimos nosotros curados? Y si se supone que son los gentiles y que es Israel, entonces los paganos fueron curados por Israel. ¿Cuándo vemos eso históricamente hablando? ¿Cuándo vimos eso en el Antiguo Testamento? De hecho, nunca. De hecho, vemos que el Creador más bien siempre iba en contra de los pueblos paganos. Incluso cuando Israel se portaba mal, aún así a veces los defendía. Entonces, claro, la verdad es que cuando se pasaban de la raya, pues el Creador permitía que fueran destruidos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Atención, hermanos. Aquí no importa si se está hablando, por ejemplo, si se está hablando de Israel o de Yeshua. Aquí lo que quiero que pongan atención es a esto, mis hermanos. Si se supone que algunos judíos dicen que nadie puede pagar por los pecados de otros, sacando de contexto Ezequiel 18, que el contexto está hablando de males generacionales, que ya no se diría más ese refrán en Israel, de que los padres comen uvas agrias y a los hijos les salen los dientes picados, para que se entienda. Ese es un refrán que se decía en Israel sobre males generacionales. Y el Creador es donde dice, no, cada quien se va a hacer cargo de lo que hace. Eso no tiene nada que ver con una redención o expiación divina, ni de ningún modo, porque estaría contradiciéndose este texto donde dice, Yahvé cargó en él el pecado de nosotros. ¿Cómo? ¿No se supone que nadie puede cargar el pecado de otra persona? ¿Se entiende cómo hay contradicciones dentro del judaísmo? Pero está clarísimo si lo entiendes todo a la luz de Yeshua. Dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero llevado al matadero. Y dice el 10, con todo esto, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, obviamente descendencia espiritual, no es que literalmente va a tener hijos. La Biblia es espiritual, hermanos. Aquí se está hablando de algo muy profundo en todo este capítulo. Entonces, es muy interesante, hermanos, porque simplemente gramaticalmente no encaja. Sí vemos un siervo que es Israel, pero también vemos otro siervo con otras características, mis hermanos, unas características de alguien que más bien es el que redime a Israel. ¿Se entiende el punto, mis hermanos? Ahora, ¿por qué no tiene sentido que sea Israel? Otro argumento más, que ya lo hemos explicado, pero no está de más volver a repasarlo. No está de más volver a repasarlo. Dice aquí, déjeme buscar el versículo. Dice el 9, atención. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense, si decimos que es Israel, pintaría esto a Yahvé como un monstruo. ¿Por qué? ¿Por qué pintaría a Yahvé como un monstruo? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que el mismo Creador dice que si Israel pecaba, serían destruidos, pero que si Israel no pecaba, no serían destruidos. No tiene sentido entonces que se supone que no hubo engaño en su boca y que no hizo maldad Israel, pero que aún así Adonai quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y que todavía va a poner su vida en expiación. ¿Por qué haría eso el Creador? ¿Se entiende el argumento?
Miren, mis hermanos, les voy a leer, pueden buscarlo en sus Biblias, pueden apuntar, mis hermanos. Éxodo 23:22. Por favor, Éxodo, vayan a sus Biblias, Éxodo 23:22. Dice, mis hermanos, pues si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, la voz del Creador, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. No dice, pues si te portas bien, te voy a afligir. No, 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 no. Dice, si tú te portas bien, voy a afligir a los que te afligen. Y a ti te va a ir bien. ¿Se entiende la gran contradicción? Hermanos, es tan simple. Miren, Deuteronomio, atención, Deuteronomio 28 del 1 al 4. Vayan a su Biblia o apunten Deuteronomio 28 del 1 al 4. Aconteciere que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te pongo hoy, también Adonai te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Está hablando de Canaán en el contexto, hermanos, no de todo el planeta. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Adonai tu Elohim, bendito serás tú en la ciudad de Jerusalén y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, o sea que iban a tener hijos, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces, no es contradictorio, hermanos, no es contradictorio, no es contradictorio, hermanos, que Dios esté diciendo, si te portas bien, te va a ir bien, yo no te voy a afligir. Es más, voy a afligir a los que te quieran afligir. Pero luego leemos Isaías 53:9, que dice que él fue castigado, afligido, derrotado, por decir así, bueno, no dice derrotado, no, pero maltratado, más bien maltratado, y dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Por qué lo maltrataría? Entonces Dios es como una especie de monstruo mentiroso. Dios no lo quiera, yo no lo estoy diciendo, sino estoy poniendo el caso extremo de alguien que piense así, pues entonces Dios miente o miente el que escribió la Torá, porque la Torá dice que si el pueblo de Israel no hace nada, más bien hace las cosas bien, no hace nada malo, dice que el Creador mismo los iba a sostener, los iba a defender, iba a afligir a sus enemigos. Pero entonces, si estos judíos dicen que Israel 53 habla precisamente de Israel, no tiene sentido porque no hizo maldad, no hubo mentira en su boca y a Dios le plació destruirlo. ¿Cuál es la lógica en eso, mis hermanos? No tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido si es un siervo distinto a Israel, porque desde Isaías 1 vemos que Israel es llamado Sodoma y Gomorra. Y entonces tiene sentido el texto que leímos de Isaías 42, que dice que pondría un siervo por pacto del pueblo y de los gentiles, para hacer luz a los gentiles, pero no el pueblo. Ese siervo sería luz a los gentiles, no el pueblo de Israel, el siervo, en este contexto de Isaías 42. Y luego vamos a Isaías 53 y vemos que hay un siervo que justifica a otro, al pueblo. ¿Se entiende el punto? Hay dos siervos, mis hermanos, en Isaías del 42 al 53, 54 también me parece, 55, por ahí, pero seguro el 53. Entonces, me gustaría saber que me vayan dejando en los comentarios qué opinan, porque para mí es clarísimo. Yo no sé por qué tanto malabar con tal de negar que es un texto mesiánico en los judaísmos hegemónicos modernos, hermanos. Sin embargo, hemos visto que para muchos antiguos rabinos, también para el Nuevo Testamento, incluso está escrito en el Targum, y por supuesto que entendían que se hablaba del Mesías. Y tiene sentido, porque si no lo analizas gramaticalmente y también desde el hebreo, para que no se dejen engañar de alguien que no, él no sabe hebreo, está usando una traducción mal. No, vayan al hebreo. Estamos en 2025, gracias al Eterno, hoy todos tenemos herramientas para comprobar las cosas. Gracias al Eterno. Ahora sí que ya no nos pueden marear tan fácil hoy en día. Perdón que lo digo con respeto, ¿no? Pero marear en el sentido de que hay gente que sí quiere ahí medio confundirte. No todos, ¿verdad? Pero sí hay gente que hace eso. Entonces,
Voy a leer algunos mensajes, mis hermanos, me gustaría saber qué piensan y después para rematar vamos a ver la exégesis de Punto Breslev, dura 3 minutos, digo ya, para que vean la diferencia entre hacer realmente exégesis y hermenéutica y simplemente decir cosas pues porque uno tiene boca. Nada más, hay que tener cuidado con la información que damos y como digo, al final cada quien saca sus conclusiones. Ahora, Isaías 53 habla de Yeshua, ese ya sería otro debate. Pero me parece que sí hay evidencias de que habla de un redentor que no tenía maldad, que como dice Isaías 52:13, es exaltado, exaltado, de hecho usa títulos que solo se utilizan para el creador en Isaías 52:13, y luego comienza Isaías 53, hablando de alguien que es despreciado, cosa que no es rara, los profetas también eran despreciados, no es algo que no hubiera hecho Israel antes. Y estaba profetizado que solo un remanente sería salvo y que Dios iba a destruir a los malvados. Hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Hablando del pueblo, pueden leerlo en Sofonías y bueno, ya tenemos estudios de eso, ¿verdad? No es el tema en esta ocasión, pero todo va encajando. Por eso el mismo Mesías dice lo que dice en el Nuevo Testamento, generación de víboras, perversos, malvados, estaba profetizado, pero el remanente sí creyó en él y seguimos creyendo algunos pocos, ¿no? A comparación de todo el mundo, ¿no? Voy a leer algunos de sus comentarios, mis hermanos. Voy a quitar esto por aquí. Voy a leer acá. Dice Centro de Formación e Enseñanza Musical Creciendo. O sea que en Romanos que todo Israel no es todo. No, mi hermano. Ya tenemos explicado Romanos 10 y Romanos 11 y dando los paralelos a los que está haciendo alusión Pablo en esos capítulos. O sea, Pablo está citando los profetas y cuando uno va a leer a los profetas, entiendes que no es todo Israel. O sea, dice, y todo Israel será salvo, pero dentro del contexto del remanente. ¿Se entiende? Pueden ir a leer, pueden ir a ver ese video, lo tenemos todo explicado. No tengo ahorita de memoria las citas, pero en el Antiguo Testamento, hermanos, siempre se habla de un remanente. Por eso Pablo, de hecho, hace alusión a los 7,000 que no se inclinaron ante Baal, en mismo Romanos 10 o Romanos 11. Pablo hace alusión a esa historia, porque solo unos pocos no se inclinaron ante el maligno, ¿no? En el caso de Elías. Y bueno, Pablo hace un paralelo y Pablo mismo dice, a mí me duele que se pierdan mis hermanos hebreos, pero les predicamos la verdad y no quieren entender y pues se está cumpliendo la profecía. Se está cumpliendo la profecía que dice que solo un residuo, un remanente, mis hermanos. Tenemos ya estudios de eso. Es muy importante saber esto, porque no es que todo Israel, porque a causa de esa mala exégesis, ese mal entendimiento del Nuevo Testamento, repito, muchas veces porque no se conoce el contexto del Antiguo Testamento, del Tanaj, entonces muchas veces leen y dicen, bueno, aquí dice, y todo Israel será salvo. Bueno, todo Israel se va a salvar. No, no, hermanito, solamente el remanente, lastimosamente, no es porque Dios es malo, es porque la gente ama más a las tinieblas y no reconocen a Yeshua porque Yeshua expone tus tinieblas y la gente ama más a las tinieblas que a la luz. Es lo que dice el Nuevo Testamento, hermano querido, y eso incluye lo que sea chino, japonés, judío, da igual, hermanos. Pero un remanente es el que sí sería pobre y humilde, lo dice Sofonías. No recuerdo la cita, pero pueden buscar en un interlineal o en una aplicación. Busquen, hermanos, en Sofonías, me parece. Dice que ese remanente que volvería sería humilde y pobre. No sería soberbio, no sería burlón, no sería rico también, porque aquí en México hay judíos millonarios, ¿no? No, eso no dice la Biblia, hermanos. Un pueblo afligido, hermanos, pobre de espíritu también humilde. Eso, mi amado hermano. Dice Noah, estamos esperando a que suba. Sí, claro que sí, pero se fue, luego viene, comenta y como que se va. Y ya lo he invitado, de hecho, a debatir en mi canal, sí, pero para debatir con moderador y todo. Si ahorita quiere subir, podemos charlar un rato, claro que sí, no tengo ningún problema. Pero pues parece que ya no está por aquí. Sí, pero siempre me anda siguiendo por aquí, por allá, por allá, todo el tiempo. Y ojo, él fue el que comenzó a
aquí comentando en mi canal cuando yo lo abrí, venía a llamarme idólatra y cosas así, ¿no? Pero pues bueno, ahora hay que aguantar el voltaje. Dice Gerson Fontecha, claro, varón de dolores, habla de un hombre clarito. Claro, claro, hermano, sí, sí. Que alguien pudiera decir, bueno, también Israel a veces es llamado como un hombre, un varón. Pero todo el contexto de Isaías 53 es inevitable ver que efectivamente habla de una tercera persona. De hecho, en Isaías 53 hay cuatro ahí. Es el creador, el que habla. Bueno, es muy interesante porque en hebreo sí podemos ver la diferencia entre los gentiles, el siervo, y el pueblo, ¿no? Y también en español, de hecho, en español, hermanos. Um, dice aquí, Noé, cerdas, eso está más claro que el agua, pero los ciegos y malvados nunca lo verán, incluso lo manipulan. Tristemente, mi hermano, tristemente, dice Gerson, algunos del judaísmo, los del judaísmo son expertos en acomodar y confundir, como dice Pablo. Utilizan artimañas del error. Sí, tristemente, hermano. Repito, no todos, ¿no? Porque cada quien aquí se respeta sus creencias de cada quien, ¿va? Pero también no hay que ser deshonestos ni mentirosos. Hay gente que me dice, pero tú déjales de mentir, Cristo no es el Mesías, y vienen y me comentan emocionalmente, pero no dan evidencias. Y aparte yo no forzo a nadie a que crea en el Mesías o no, en Yeshua, ¿no? Cada quien, ¿no? Lo único que sí pido es respeto, sensatez, hermanos, porque en eso se demuestra que alguien verdaderamente está buscando luz, no en andar ahí de gritones o de diciendo barbaridades. Dice Tiago Montiel, Cordero, lenguaje alegórico del Mesías que cumpliría su ministerio. Así es, mi hermano, así es, claro que sí. Dice Gerson, dice la desobediencia a causa del cautiverio. Sí, mi hermano. De hecho, lo leímos, hermanos, en Éxodo, lo leímos y en Deuteronomio. Leímos que efectivamente si el pueblo hacía las cosas bien, el Creador los protegía. Si el pueblo hacía las cosas mal, el mismo Creador permite que otros ejércitos los destruyan o simplemente eran expulsados de la tierra, ¿no? Em, dice aquí, dice, exacto, es el pasaje de Isaías, Cordero Israel y el Cordero Mesiánico. Claro, más que nada el Cordero Mesiánico, hermano. Israel en este caso sería el pecador que está siendo redimido, el remanente. De hecho, por eso en Isaías dice que él carga el pecado de muchos, me parece. Déjenme, recuerdo el versículo, déjenme lo reviso rapidísimo, porque dice el 11, dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su existencia y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. A muchos, no dice a todos, no dice a todo el planeta ni a todos los judíos. Mismo Isaías 53, pueden ir a, bueno, se los voy a compartir para que no piensen que me lo estoy inventando. Dice aquí, mis hermanos, Isaías 53, dice el 11, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De cuáles ellos? Esos muchos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, hermanos? ¿Acaso Yeshua no dice, yo derramo la sangre por muchos? Atención a ese lenguaje, no dice por todos, por muchos, porque muchos son llamados, pero pocos los elegidos, ¿no? Muy interesante, entonces no es que él iba a expiar a todos, todos, no, no, solo el remanente, hermanos, el remanente. Dice Gerson, si los hijos de Israel fueren como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Exactamente. ¿Me recuerdan qué versículo está eso? ¿En qué profeta? Pero efectivamente eso dice mi hermano. Dice aquí, exacto, todo el panorama bíblico, así lo enseña, es el remanente. Claro que sí, mi hermano. Nunca hablas ni de un estado político, nunca hablas de que o sea, que todos los judíos de Israel son hijos de Dios, hermanos. No dice eso la Biblia. Alguien, si quiere creer eso, pues se respeta, ¿no? Está bien sus religiones, cada quien. Pero la Biblia hebrea no dice eso jamás, por ningún lado, hermanos. Por ningún lado. Eso no es bíblico, hermanos. Ah, mira, Ángel, CRC, bendiciones, hermano, dice, escrito está en Romanos 9:27, también Isaías clama, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
tan solo el remanente será salvo. Claro, Pablo está citando Isaías y pueden leer Isaías y hablar de un remanente. Entonces, en ese contexto de Pablo, de Romanos 10 y Romanos 11, cuando dice, y todo Israel será salvo, está hablando del remanente, mis hermanos. Que quede bien claro todo eso. Gracias, hermano Jeremías, aquí por su aporte, mi hermano. También Joel 2:32, sucederá que todo aquel que el Creador llame, porque eso dice el texto hebreo, ya tenemos un estudio de eso aquí. Aquel que llame el Creador será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Así es. Pero no dice que todos, todos. Aquí está, gracias, hermano, gracias. Es siempre tan amable, hermano Ángel, usted tan acertado con sus... está atento el hermano. Este es el versículo del que hablaba de Sofonías. Sofonías 3:12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Adonai. Y el contexto de Sofonías y de los demás profetas es el remanente. Un remanente humilde y pobre. No dice prepotente y millonario. No dice alguien que se cree mucho o soberbio. No dice alguien que, uy, tengo títulos y soy el gran exegeta y soy el gran rabino y mírame, bésame la mano. No, no dice eso. Un pueblo humilde y pobre, no un soberbio y arrogante. Y encima millonario. Ojo, no es que esté mal ser millonario. Si alguien es millonario, adelante, pero yo veo más a los hermanos que seguimos a Cristo batallándole y humildes y gente que luego que no sabe ni escribir, pero con un corazón así grandote, ¿no? Gente ya grande que hasta luego me mandan mensajes y me dicen, no veo bien, hermano, y tengo faltas de ortografía. Eso es lo de menos, su corazón está así de grandote gracias a Yeshua, ¿no? Ese es el pueblo que el Creador busca, hermanos, no los aviondos o los que tengan más títulos. Pues, ¿creen que van a apantallar a Dios? ¿Alguien cree que podemos apantallar a Dios y que diga, no, hombre, no, míralo, wow, vente, tienes tu boleto reservado porque tienes 20 títulos colgados en tu pared? No, hermanos, es un pueblo humilde y pobre, mis amados hermanos. Maricheli, Shabbat Shalom, hermano Ricardo, bendiciones para usted y su familia. Muchas gracias, hermanita Maricheli, y un saludo a sus niños. Un saludo, siempre un gusto verle por acá, mi hermana. Dice, claro, fíjense, contexto, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Claro que sí, mi hermano. De hecho, mi hermano, eso es tener una lengua. Cuando dice que el Creador limpiará la lengua del pueblo, no quiere decir que vas a hablar hebreo o cosas así, no, sino que no vas a andar de mentiroso, que vas a hablar verdades, con todo y pues nuestros defectos, ¿no? A veces uno dice cosas que a lo mejor no quiso decir o se nos puede, como decimos en México, se nos puede chispotear algo, pero eso no quiere decir que seas malvado, ¿no? Y que tengas una lengua mentirosa. Gracias, hermana, pidiendo aquí el like. Dice Isaías, gracias hermano Ángel, excelentes textos. Isaías 10:21, el remanente volverá, el remanente de Jacob. Y el remanente que volvería y serían esos humildes, esos pobres. No todos, hermanos. Es que la Biblia nunca dice eso, mis hermanos. Citando Isaías 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. Solo el remanente. Y ese remanente tiene unas características. Y esas características son precisamente ser humildes de corazón. Dicho esto, mis hermanos, vamos a ver ya por último, vamos a ver qué nos cuenta aquí el señor Breslev, que por cierto recomiendo ver este video, si no lo han visto, mis amados hermanos, lo tenemos en el canal, ese es el título, El segundo éxodo de Isaías. Es muy buen video, hermanos, ahí hay unos judíos que también exponen, muy buen video, vayan a verlo si no lo han visto, El segundo éxodo de Isaías. Ese título, Judíos mesiánicos contra antimisioneros, definitivo, dice. Porque aparecen unos judíos mesiánicos, unos judíos nacidos en Israel, uno de ellos con doctorado en el libro de Bereshit, de Génesis, y son judíos que, bueno, exponen el tema, ¿no? Y ahí hablamos sobre Isaías 53. Parte de ese video, ya casi al final, bueno, hago una, una reacción. Él hizo un video hablando muy mal de mí, la verdad. Y en ese video alguien le pregunta sobre Isaías 53 y fíjense la explicación que da y ya ustedes sacan sus conclusiones.
¿Les parece mejor la explicación que hemos dado hoy y la argumentación que dio el judío de Judeo-Historia, el judío que mis respetos para él? ¿O ustedes deciden si se quedan con la exégesis de este señor? Vamos a ver qué dice. Ok, vamos a explicarte rápido lo de Isaías 53, rápido, porque eso es lo que tú estás hablando. Voy a aventurarme en el pasaje prohibido, que los rabinos prohíben, Isaías 53. Isaías 53 en súper resumen. Costa Rica y, no, digamos, Polonia y Ucrania, los dos eran malvados contra los judíos. Están hablando, dice, ¿quién hubiera escuchado nuestro reporte? ¿A quién fue el brazo del Eterno revelado? Porque él subió como una ramita saliendo de la tierra, que no tenía ninguna forma bonita, y lo vimos, no tenía apariencia, que nosotros lo deseáramos. Polonia y Ucrania viendo al judío. Entonces dice, despreciado y rechazado por hombres, un hombre de dolores y acostumbrado a enfermedades. Y aquel como que como alguien que se le esconde su cara de nosotros. Así que fue despreciado y no le contábamos, no lo contábamos como alguien. Porque seguro, él llevó nuestras enfermedades. Polonia y Ucrania hacían toda clase de enfermedad mental de esta gente, toda clase de maldades. Inclusive los nazis se sorprendían del nivel de crueldad que los ucranianos tenían. Así que dice, y él llevó toda nuestra enfermedad, la enfermedad mental de esa gente, lo que está hablando. Y sus dolores, él lo acarrearon. Nos culpaban de todo. Los dolores de ellos nos culpaban si llovía mucho o si no llovía nada. Entonces, nuestros dolores ellos llevaban. Y lo contamos él como plagado, que fue golpeado por Dios. O sea, y como tú has dicho, ustedes la van a pagar caro por no creer en su ídolo. Nos consideran plagados de esa manera. Porque no doblamos nuestra rodilla a tu idolatría que Dios odia. Pero él fue dolido por nuestras transgresiones. Las transgresiones de Ucrania, por ejemplo, estoy diciendo, y Polonia. Todas las maldades, como dije, los nazis estaban sorprendidos de la maldad de los ucranianos. Por eso no tengo piedad con los ucranianos. No me interesa lo ucraniano. No me interesa lo ucraniano. Sí, claro, se nota que no tiene piedad por nadie, tristemente. Sí, no tienes que decirlo, ¿eh? Sí, se nota, se nota. Por eso no tengo piedad con lo ucraniano. No me interesa lo ucraniano. Así que él fue Y qué curioso, ¿no? Porque en el judaísmo dicen que se llaman piadosos a sí mismos los rabinos. Hay un piadoso, pero no tiene piedad, ¿no? Con los ucranianos en este caso. Aparte mete a todos en el mismo paquete, ¿no? Es como decir, no, pues aquí en México no tengo piedad contra México porque es un país de narcos, ¿no? O sea, una cosa es algunas personas que hacen cosas malas, pero no tiene nada que ver todo México con eso, ¿no? Tampoco todos los ucranianos, no es que ellos quieran hacer las guerras ni nada de eso, ¿no? Siempre son políticos, no la gente, ¿no? Pero bueno, sigamos escuchando. Dolorido por nuestras transgresiones y aplastado por nuestras iniquidades. Toda la maldad que le hicieron contra el pueblo de Israel, desquitándoselas. Y nuestro castigo para nuestro sentirnos bien estaba sobre él. Y con su herida nos fuimos sanados. O sea, ya me siento mejor. Eso es lo que está hablando Isaías 53. Estoy seguro que no van a aceptar estoy seguro que no van a aceptar esa interpretación porque prefieren. Claro que no. No vamos a aceptar esa interpretación porque es una de las peores interpretaciones de todo Internet, honestamente, y no lo digo con afán de molestarlo ni nada, pero en verdad, vaya que he visto interpretaciones de Isaías 53 y sin duda esta es la peor, sí, pero por mucho. O sea, esto está de campeonato, hermano, se ganó el primer lugar. Hermanos, eso no es exégesis, eso no es una explicación. Esta gente engaña, la verdad, a gente o muy ignorante o muy malvada, ¿no? Que simplemente ya de por sí no quería creer en Yeshua y estaban buscando un pretexto. Que no fueron semillas plantadas verdaderamente en buena tierra, hermanos. Entonces, bueno, no voy a seguir reaccionando más. Si quieren, vayan a ver el video completo donde damos esta enseñanza. Pero nos estamos enfrentando a este nivel de interpretación bíblica. Así está el nivel, hermanos, en las redes. Y hay gente porque para mí sería muy fácil ponerme equipar, ponerme un mantito y fingir cosas o decir que me quiero convertir al judaísmo, qué sé yo. Pero hermanos, el verdadero judío, como dice el Nuevo Testamento, es el que lo es en el interior, no en el exterior, hermanos. No en cómo te ves. Y aclaro, hay personas que me han dicho, tú quieres imitar a los judíos. Yo creo que porque me ven con la barba. Te quieres parecer a ellos. No, brother, la barba me la hace salir Dios. Dios me dio la barba y me gusta la barba y uso barba desde muchos años. No. Entonces, eso, mis hermanos, un verdadero judío lo es en el interior, no en el exterior, dice el Nuevo Testamento, porque Yehudí es como el que alaba allá, el que exalta a Adonai, a Yahvé.
¿Se entiende? Entonces el verdadero exaltador de Yahvé lo es en el interior, hermanos. Es ese remanente pobre y humilde. Es ese remanente que es sencillo. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que Yeshua vino por la prostituta, el tramposo, el ladrón, el malvado, pero con un corazón arrepentido y dejaban su maldad. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, no venimos de haber hecho cochinero en el pasado? Cosas que para el mundo son normales, pero para el Creador son abominación. Cosas que incluso hoy en día ya se ven normales, ¿no? Así como, por ejemplo, andar ahí con muchas mujeres, ¿no? O andar en el bar, o andar en la fiesta, o beber alcohol, ¿me explico? Cosas que el mundo ve como normales, pero ante los ojos de Dios no es normal, hermanos. Gracias al Eterno que nos ha regalado la oportunidad de poder arrepentirnos y cambiar nuestra vida y tener esa justificación en Yeshua. El remanente del que habla la Biblia es un remanente humilde, humilde de corazón, pobre de corazón. Y vemos en el Nuevo Testamento que se cumple eso en Yeshua. Se cumple claramente. Él andaba entre personas que seguramente para la sociedad eran como gente que valía menos, ¿no? Gente mal vista, incluso las mujeres, que ojo, ya saben que yo no apoyo el feminismo y eso, pero tampoco hay que tenerlas oprimidas. Y claramente por algo Yeshua vino a restaurar la figura de la mujer, porque en aquellos tiempos incluso una mujer simplemente porque ya estaba envejeciendo, la divorcio y me caso con una más joven. O porque no me cocina bien, entonces la divorcio. No, o sea, tampoco. No te vas a divorciar por eso, solamente por adulterio, solamente por otras circunstancias fuertes. No, nada más porque pues, algo no aguantaste, ¿no? Y Yeshua vino a restaurar esa figura de la mujer. Y vemos que en la iglesia había mujeres con los apóstoles comiendo todos en comunidad, no de manera sectaria, teniéndolas allá segregadas como hacen algunos judaísmos de tú por allá y nosotros aquí nos divertimos y tú vete para allá. Y ojo, hermanos, con esto también todo en santidad, ¿no? No significa que, o sea, no sé, vas a andar haciendo cosas malas, no, en santidad, reunirte entre hermanos, hermanas, convivir, opinar, predicar la palabra. ¿Se entiende el punto? Entonces Yeshua vino a restaurar todo eso. Vino por los humillados, hermanos. Así es que me gustaría saber qué opinan. Voy a leer unos comentarios más, también ya para no hacer esto tan largo, mis amados hermanos. Voy a leer aquí. Voy a leer, mis hermanitos queridos, unos mensajes más. Sí, lastimosamente, dice Breslev, se le nota la amargura, le brota, sí, su maldad. Sí, no es del remanente. Es que ese es el punto. Vamos a decir, repito, vamos a decir una vez más, vamos a decir que Yeshua no es el Mesías. Ok, no es el Mesías. Y apenas va a venir el verdadero Mesías. La pregunta es, ¿qué le hace pensar a gente como Breslev o otras personas que ellos van a ser parte de ese remanente? Porque ellos dan por hecho que cuando venga el Mesías va a restaurar a todos los israelitas, básicamente lo mismo que piensan muchos en el cristianismo, si no es que creo que todos, casi, no todos, pero yo creo que el 70-80%. También en el judaísmo, no sé de dónde se sacan la idea de que cuando venga el Mesías va a restaurar todas las cosas y todos los judíos van a creer. No, la Biblia dice un remanente. Entonces, ¿qué le hace pensar? Es él siendo burlón, arrogante, siendo grosero, majadero, con poca educación, alguien de bajo nivel intelectual. Y ojos, no lo estoy insultando, lo estoy describiendo nada más, porque ya lleva mucho tiempo, me anda persiguiendo por todos lados, ¿eh? Yo creo que hasta el Señor tiene pesadillas. ¿Qué le hace pensar que él es parte de ese remanente? ¿Qué le hace pensar eso? Entonces, pilas ahí con la gente que se comporta así, y ni hablar de los no ágidas y eso, o sea, pobres, están muy afectados de su cabeza, hermanos, los han psicoseado, hermanos. Y, hermanos, es que a mí hasta vienen amenazas de desvivirme y cosas así en los comentarios, por eso estoy diciendo lo que digo. Hay antimisioneros que vienen y me desean irme para el otro mundo. Entonces, imagínense, hermanos, no, el fanatismo es duro. Dice que solo cita una interpretación de Rashi. Así es, hermano, y una interpretación donde Rashi dice que es Israel y dejaría al Creador como un ser malvado y que contradice la Torah, porque si se supone que, repito, Israel no pecó y no hay maldad en él, como dice Isaías 53, pues ¿por qué Dios entonces, por qué le place destruirlo? ¿Por qué le place castigarlo? Y encima expiar las naciones paganas que
agredieron a Israel. O sea, es la peor interpretación que yo he escuchado, hermano. No tiene sentido alguno. No tiene lógica literaria. Dice Herbie, no la vamos a aceptar porque es una de las interpretaciones más pésimas de toda la historia. Sí, lastimosamente, hermano, sí, la de este señor, claro que sí, hermano. Se saludan ahí entre hermanos. Dice Isaías 3:11, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. O sea, qué fuerte, hermano. Y está hablando de Israel, ¿eh? Dice, y ellos es, según Maimónides, a ese sí lo idolatran y obedecen, y nos dicen a nosotros idólatras. Sí, ahora sí que por eso Yeshua dice, antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira la mueblería que tienes enterrada en tu ojo. Todo mueble es troncoso, lo tienes ahí. Aquí en México los de los 80 saben de qué hablo, es una fábrica de muebles. Bueno, tienen enterrada ahí una viga de aquel tamaño gigante y están viendo la paja en el ojo ajeno. Sí, lastimosamente, hermano Juanga, sí. Shabbat Shalom, hermano Meni, bendiciones, mi hermano querido, Shabbat Shalom. Aquí había visto unos mensajitos que había visto aquí. Déjeme ver más abajo. Un segundito, mis hermanos, es que había visto un mensaje interesante y lo quiero responder. No interesante, pero más que nada para ayudar a un hermano, a una persona a entender tal vez algunas cosas. Dice MSP. Hermano, ¿usted sabe si los apóstoles eran ignorantes como dicen algunos? Es una buena pregunta. No, hermanos. Es decir, si eran gente del pueblo, del vulgo, en el sentido de, bueno, pescadores. Mateo ya ven era cobrador de impuestos, era el que tenía un puesto un poquito más ahí, más nice, pero los demás eran gente agrícola y pescadores, pero tampoco eran gente que no conocieran la Biblia, hermanos. En el contexto del primer siglo era gente que ellos conocían al Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, las profecías. Por supuesto que sí, eran gente que sí conocía la Biblia, hermanos. Tal vez no tan a profundidad como el apóstol Pablo, por algo Dios escogió a Pablo, porque Pablo sí era alguien que se ve que estaba todo el tiempo estudiando, ¿no? Y era fariseo, ¿no? Y era un exégeta. Sin embargo, yo, en mi opinión, pienso que los apóstoles no eran ignorantes ahí, que no sabían nada. No, yo creo que sí. Tampoco sé qué nivel podrían tener de conocimiento, pero sí es suficiente para entender muchas de las palabras de Yeshua, porque había otras cosas que no entendían, ¿no? Entonces, era gente que en general sí tenía conocimiento bíblico, hermano. No sabría decir, yo no sé, si alguien sabe la respuesta me lo dice, no sabría decir a qué nivel, ¿verdad? Si eran grandes exégetas, pero yo creo que Pablo es el que sí era más erudito de todos ellos. Dice aquí, se trabó un poco, pero todo bien. Dice Hanna, qué bueno, creo que ya es cuando apagué el micrófono hace ratito, ¿verdad? Dice aquí, voy más para bajito. Dice Ángela Bernáez, que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así es, ¿no? Y claro, aquí no se trata de que alguien sea mejor, ni mucho menos, porque es gracias al Creador, bendito sea, todopoderoso, que en su misericordia Él está dispuesto a redimirnos de nuestros pecados. Aquí nadie se siente mejor que nadie, ¿eh? De hecho, si aquí alguien se siente mejor, es aquel que viene a insultar y a decir cosas. Ja, 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 católico romano, idólatra. Para mí eso es alguien que se siente mejor que otra persona. Pero no, aquí no sé por qué lo dijo o si lo citó, pero efectivamente tener eso en cuenta, no hay que sentirnos más por nada, por más que nadie, hermanos. Hey, hermano Daniel, bendiciones, un amado hermano Daniel, saludos, mi querido hermano Denial. Daniel, un abrazo, mi hermano querido. Saludos desde Chile, MSP, saludos, mi hermano querido. No, lo de las gafas es un look, no, mi hermano, es que tristemente hay veces que sí se cansa la vista, porque ustedes no lo ven, pero acá atrás hay luces, porque si apago las luces, se vería todo oscuro. Entonces, aparte de las luces, está la luz de la pantalla, hermanos. Y aparte de eso, yo me la paso estudiando con interlineales, leyendo también la Biblia, y cansa la vista, hermanos. Así es que últimamente les he dicho, me compré estos lentes que se supone que, y la verdad sí ayudan,
digamos que hacen que te lastime menos toda esta luz. No son totalmente negros, pero sí lo suficiente como para filtrar un poco la luz, hermanos. Ahí les debo una disculpa. Yo sé que puede parecer grosería que ando con lentes, pero tengo que cuidar mi vista, mis hermanos. No quiero que me falle. Eso, pero no es por el look. Eso sí, pues me compré unos a mi gusto, ¿verdad? A mi gusto. Eh, dice Jeremías, hermano querido Jeremías, por eso el Mesías dice en Juan 5:44, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria del Dios único. Tremendo, hermano, no me acordaba de ese texto. Buscan la gloria unos de otros. Sí, tremendo. Por eso no les importa incluso hasta mentir. Con tal de quedar bien con su rabinato, hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? O sea, no les importa mentir. No les importa mentir. Y no solo eso, pueden ir al canal por ejemplo, de este señor y me hace memes de mi cara, dice cosas que yo no dije. Eso es ser deshonesto. Dice que soy católico romano. Eso es ser deshonesto, ¿no? Dice Ángel, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, Jesús, no teniendo confianza en la carne, sino en el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Amén, hermano Ángel, bendiciones y amén, siempre tan certeros sus comentarios. Amparo, y Jesucristo les enseñó y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Así es, mi hermana. Dice Hanna, creo o no recuerdo que Lucas si era estudioso, doctor o algo así. Sí, Lucas era doctor, sí, claro que sí, él era, digamos, como alguien letrado, efectivamente, Lucas era alguien muy letrado, o sea, sí vemos gente en el Nuevo Testamento muy letrada, claro que sí, efectivamente, Hanna, por supuesto. Y repito, yo pienso que los apóstoles no eran también como gente ahí muy ignorante. Ojo, los apóstoles, yo no estoy diciendo que entre todos sus discípulos, seguro que en primer siglo no todos tenían alto conocimiento, ¿no? Pero tampoco es que no conocían las historias bíblicas, sí sabían, sí conocían. Dice, muchas gracias por su explicación, un gran abrazo desde Chile, un abrazo a mi hermano querido. Dice, sí, nomás anda buscando a quién molestar, sí, y se fue, le iba a mandar el link para que subiera, porque luego va a su canal a decir que soy cobarde, que no tengo canicas, perdón por las palabras, así lo dice él, lo han visto, que viene, tengo de hecho ahí los screenshots. Imagínense qué vocabulario. No, hombre, si esos son los hijos de Dios, no quiero ver los hijos de Satanás, qué miedo. Dice, yo me pregunto, ¿y a ellos qué les importa lo que crean los demás? ¿A quién? No entendí. Mm, mm, Dice Hechos 4:13, viendo denuedo de Pedro y Juan, el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y sin vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Ah, mira, no, pues gracias por ese texto, ¿eh? Gracias por ese texto. Claro, porque por supuesto en ese tiempo solamente algunos tenían acceso a los rollos de la Torá y todo eso. Lo que quise decir con que sí conocían, me refiero a, sabían las historias, ¿no? Y conocían de Abraham, de Isaac, de Jacob, todas las historias del Éxodo. Claro, repito, no era que fueran ahí grandes exégetas, ¿no? Había gente que sí era más letrada, pero gracias por ese texto. Gente sin letras y de vulgo, efectivamente. Y con eso no quiere decir que eran completamente ignorantes, que quede claro. Simplemente no eran gente súper letrada, ¿verdad? Y del vulgo, claro que sí, son pues, pescadores, agricultores, gente del vulgo, gente precisamente pobre y humilde, como dice Sofonías, gente que efectivamente vivían de manera sencilla, efectivamente. Y pues eso, mis amados hermanos, me parece que ya no hay más mensajes. Me gustaría saber qué opinan de todo esto. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Los que estén viendo este video en diferido, muchas gracias también por acompañarnos. Y a ustedes, mis amados hermanos, espero que esto les haya ayudado aún más en sus estudios, en sus conclusiones bíblicas. Como siempre digo, al final cada quien que saque sus conclusiones y pues si creen que este proyecto o este video puede edificar a alguien más, compartan, les pido eso por favor, es gratis mis hermanos, dejar un dedito arriba también, dejar un like, eso ayuda al algoritmo, no es porque yo quiera tener likes, sino que si más le dan like, más el algoritmo va recomendando los videos, ¿no? Por eso la gente siempre anda pidiendo likes y eso, ¿no? No por otra cosa.
Y pues nada, mis hermanos, ¿qué puedo decir? Son una linda comunidad, pura gente sensata. Bueno, menos este hombre que vino aquí a molestar un poco, pero en general todo bien. Espero que les haya servido este video. Y sin más, mis amados hermanos, nos estaremos viendo muy pronto. Tal vez, no estoy seguro, mañana sábado haga un video en la mañana, un en vivo, no estoy seguro, pero de todas maneras, si no, si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Hasta la próxima, bendiciones, chao, chao, mis hermanos, bendiciones.